Explicación de la regla de la cadena enfocada en cálculo diferencial. Por definición, la regla de la cadena indica que si una función f de u es derivable en el punto u igual a g de x y g de x es derivable en x, entonces la función compuesta f compuesto g de x, que es igual a f de g de x, es derivable en x, y además la derivada de la función compuesta es igual a la derivada externa f' de g de x por la derivada interna g' de x. En la notación de Leibniz, si y es igual a f de u y u es igual a g de x, entonces se tiene que dy de x es igual a dy de u por du de x, donde dy de u se evalúa en u igual a g de x. Una notación u otra se utiliza dependiendo de la conveniencia del ejercicio. En algunos casos es conveniente utilizar la primera notación y en otros casos es conveniente utilizar la segunda. Para ejemplificar, utilizando la primera notación, vamos a derivar la función y igual a la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 4x más 6. Entonces, para encontrar esta derivada, lo primero que tenemos que hacer es reescribir la función como una potencia. Es decir, escribirla como y igual a 3x al cuadrado menos 4x más 6 elevado a la 1 medio. En este momento es importante identificar que la función externa es elevar a la 1 medio y la función interna es el polinomio 3x al cuadrado menos 4x más 6. Al derivar, voy a tener inicialmente la derivada externa, que es derivar la potencia 1 medio, con exponente 1 medio, que da como resultado 1 medio de 3x al cuadrado menos 4x más 6, elevado a, el exponente termina siendo 1 medio menos 1, o sea, menos 1 medio, y esa sería la derivada externa. Pero también multiplico por la derivada interna, que es la derivada del polinomio, que da como resultado 6x menos 4, dado que la derivada de 3x cuadrado es 6x, la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de más 6 es 0. Simplificando, se obtiene que 1 multiplicado por 6x menos 4 da como resultado 6x menos 4. En el denominador queda 2. Y como la potencia que había estaba elevada al exponente menos 1 medio, pero no se entregan respuestas con exponentes negativos, entonces esta potencia queda en el denominador. Eso permite que el exponente cambie de signo y quede con exponente 1 medio. Nuevamente, para terminar de simplificar, en el numerador me doy cuenta que los dos números que aparecen son múltiplos de 2, tanto el 6 como el 4. Entonces factorizo por el método de factor común y me queda la expresión 2 multiplicado por 3x menos 2, y en el denominador queda 2, y para ya no escribirla con el exponente 1 medio, entonces se expresa como la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 4x más 6. El siguiente paso consiste en simplificar. Entonces se simplifica 2 con 2 y queda como resultado la derivada, o sea y', igual a 3x menos 2 sobre la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 4x más 6. Esta función es posible derivarla eh, en términos o utilizando la notación de Leibniz. ¿Cómo se deriva utilizando esa notación? Entonces, inicialmente la reescribo de la misma manera que se había hecho anteriormente, o sea, dejando el exponente 1 medio. Luego, ubico la función en términos de u, entonces digo que la función quedaría reescrita como y igual a f de u, que es igual a u elevado a la 1 medio,
siendo u la función interna, ¿sí? O sea, u igual a g de x igual a 3x al cuadrado menos 4x más 6. En esta notación se me pide encontrar dos elementos. Uno es la derivada de y con respecto a u y el otro es la derivada de u con respecto a x. Cuando los encuentre, entonces la derivada de y con respecto a x es la multiplicación de esas dos. Entonces, comienzo a mirar la primera, o sea, de y de u, y obtengo que queda igual a un medio de u a la menos un medio, derivándola con la regla de la potencia. Luego, la derivada de u con respecto a x, o sea, de u de x, es igual a la derivada del polinomio, que es 6x menos 4. La regla de la cadena en la notación de Leibniz me indica que de y de x es igual a de y de u por du de x. Y lo que tengo que hacer ahora para encontrar esa derivada es reemplazar. Entonces queda de y de x igual de y de u, que era la expresión que tengo escrita, un medio de u a la menos un medio, por du de x, que es 6x menos 4. Lo siguiente que toca hacer, o que debería uno hacer, es devolverse, es decir, escribir todo en términos de x. O sea, en lugar de escribir u, escribo lo que representa u, que es 3x cuadrado menos 4x más 6. Luego, lo que sigue es simplificar. O sea, 1 por 6x menos 4 da 6x menos 4. En el denominador queda 2 y queda el polinomio elevado a la 1 medio porque cambió del numerador al denominador. ¿Sí? Entonces el exponente cambia de signo. Lo reescribo, hago factor común en el numerador y en el denominador dejo escrita la raíz. ¿Sí? Luego simplifico el 2 y me queda la respuesta como la derivada, o sea, de y de x, igual a 3x menos 2 sobre la raíz de 3x cuadrado menos 4x más 6. Entonces, con esto se puede hacer referencia a que la derivada utilizando la regla de la cadena se puede resolver utilizando cualquiera de las dos notaciones. Y efectivamente pues tiene el mismo resultado. Por ejemplo, para mirar la derivada de una función utilizando regla de la cadena es el siguiente: derivar la función y igual a cosecante de x más cotangente de x elevado a la menos 1. Entonces, en esta función es importante identificar que la función externa es elevar a la menos 1 y la función interna es cosecante de x más cotangente de x. Entonces, cuando voy a solucionar, escribo primero la derivada externa. Como era la función externa elevar a la menos 1, derivo utilizando la regla de la potencia, es decir, bajo el exponente, entonces queda menos 1, queda la misma base que es cosecante de x más cotangente de x, y el exponente que se coloca es el original menos 1, o sea, menos 1 y menos 1, que sería menos 2. Pero luego multiplico por la derivada interna, y esa derivada interna pues es la derivada de cosecante más cotangente. Entonces la derivada de cosecante por derivación trigonométrica o las derivadas de las funciones trigonométricas, yo sé que es menos cosecante de x por cotangente de x, más, y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Continúo y digo entonces que simplificando me queda la expresión menos 1 por cosecante de x más cotangente de x a la menos 2 por menos cosecante de x por cotangente de x menos cosecante cuadrado de x. Luego, para simplificar y no dejar exponentes negativos, entonces queda la expresión. El menos 1 le termina cambiando el signo a menos cosecante por cotangente menos cosecante cuadrado de x. Y la expresión que está elevada a la menos 2 la cambio al denominador para que el exponente que resulta sea 2 positivo. Lo siguiente que hago es
identificar que en el numerador aparece cosecante como factor común. Entonces factorizo ese factor común por el método de factor común y me queda cosecante de x por cotangente de x más cosecante de x sobre cosecante de x más cotangente de x al cuadrado. Identifico que cotangente de x más cosecante de x es lo mismo que cosecante de x más cotangente de x porque la suma es conmutativa. Entonces simplifico y me queda el resultado que es cosecante de x sobre cosecante de x más cotangente de x. Ahí se logra identificar cómo se obtiene primero la derivada externa, pero hay que multiplicar también por la derivada interna. Lo demás es simplificar. Otro ejemplo de regla de la cadena es derivar la función y igual a 2 más seno de x cuadrado más 3, todo elevado a la 5. Entonces, aquí debo identificar que esta función está compuesta, pero no solo una vez, sino dos veces, ¿sí? Entonces, toca resolver la derivada en orden. Entonces, la primera función que identifico, que sería lo externo, es elevar a la 5. La segunda función que identifico es 2 más seno de x cuadrado más 3. Y la tercera función que se identifica es x cuadrado más 3. Entonces, para encontrar la derivada, se realiza lo siguiente. Primero, se ubica la derivada externa como era elevar a la 5. Entonces, bajo el exponente, que es el 5, queda la misma base que es 2 más seno de x cuadrado más 3. Y el exponente se resta en una unidad, o sea, queda elevado a la 4. Pero multiplico por la derivada interna. Aquí la llamo derivada interna 1 porque sigue siendo compuesta. Entonces la derivada de 2 es 0 más, y la derivada de coseno es, de seno, perdón, es coseno de x cuadrado más 3. Y luego se multiplica por la derivada interna, que la llamo derivada interna 2, que es la derivada del ángulo de x cuadrado más 3, esa derivada es 2x. Simplificando, se obtiene 10x por coseno de x cuadrado más 3 por 2 más seno de x cuadrado más 3 a la 4. Entonces fíjense que aunque esta estuviera más compuesta, la simplificación resulta un poco más fácil, ¿sí? Ahora, un ejemplo aplicado